Escucha esto impresionante. Según las fuentes judías, las uñas tienen una fuerza espiritual muy enigmática por un lado, muy fuerte por otro lado, que básicamente esconde secretos que en la amplia gama de los libros de la Torá, es decir, en varios aspectos y niveles de la Torá, desde lo más sencillo hasta lo más profundo, hacia los niveles más profundos de la Kabbalah, hay muchísimas menciones del tema de las uñas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Primero hay que saber que las uñas, como dijimos, esconden secretos muy fuertes. Ahora voy a hablar primero de qué hacemos los judíos con nuestras uñas al cortarnos las uñas, cosas muy técnicas y prácticas, y luego que quiero ahondar junto contigo en los mares de secretos, misterios, enigmas impresionantes de la Torá que tocan las fibras de lo que se dice en hebreo la emuná del pueblo de Israel. La emuná es la fe certera y fiel del pueblo de Israel hacia Dios, nuestro Creador Todopoderoso. Escucha, vamos a hablar primero cosas sencillas. Los judíos acostumbramos a cortarnos las uñas en lo que se llama Erev Shabbat. Erev Shabbat es la víspera de Shabbat, por lo tanto, en el día previo al sábado, es decir, hay que saber que el Shabbat, el sábado judío, empieza lo que sería el viernes en la salida de las estrellas. Es decir, el día para el pueblo judío es, el comienzo del día es la salida de las estrellas. Por lo tanto, el viernes a la tarde, cuando empieza el crepúsculo y luego salen las estrellas, ahí comienza el día Shabbat, el día sábado, de salida de las estrellas a salida de las estrellas, básicamente es un día entero, es el Shabbat. Ahora, el día previo a Shabbat, antes de comenzar el Shabbat, luego del mediodía, ahí idealmente es bueno cortarse las uñas en honor al Shabbat, que es el día sagrado del pueblo judío, una vez por semana, el día sábado, el día Shabbat. Es decir, ahora no hablo de todas las leyes de Shabbat, es Baruch Hashem, gracias a Dios, es algo muy amplio. Ahora me quiero detener en el tema de las uñas, que es nuestro tema por el momento. Ahora, ¿qué hacemos? Los judíos es una costumbre muy sagrada, ir al baño de inmersión, el baño sagrado, los hombres judíos, antes del sábado, del Shabbat, para recibir Shabbat con pureza. Nos cortamos las uñas, nos bañamos con agua caliente. En cada cosa que estoy diciendo hay obviamente niveles de secretos muy importantes. ¿Qué significa bañarse con agua caliente? Uno se limpia, se purifica. El baño ritual también es purificación. También cortarse las uñas es purificación. Hay muchos temas que no voy a entrar ahora en estos temas, pero básicamente que sepan que lo que estoy diciendo, hay temas de lo que se dice en hebreo el Pardés de la Torá. Pardés de la Torá es una sigla que es Pshat, Remes, Drash y Sod. Es básicamente el Pshat, es la parte más sencilla, lo que más podemos entender. Remes es la parte un poquito más insinuada, un poquito más secretos. Drash es más secreto y Sod son los secretos de la Cábala, las enseñanzas más ocultas del pueblo de Israel. Es decir, eso se llama el Pardés de la Torá, los 4 niveles de las enseñanzas místicas de la Torá. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos cortamos las uñas? Básicamente es importante saber que intentamos cortarnos las uñas realmente durante el día, no en la noche. Idealmente, como dijimos, previo al Shabbat, en el día del viernes, cortarte las uñas. Ahora, empezamos con la mano izquierda y no hacemos en orden, el cortado de uñas no lo hacemos en orden. Luego vamos a la mano derecha, tampoco lo hacemos según el orden de los dedos. Hay un cambio en el orden de los dedos. Eso es una costumbre judía. ¿Y qué no hacer? Tirar las uñas al piso. También hay secretos impresionantes, pero básicamente lo que los judíos hacemos es básicamente tirarla por ejemplo, al inodoro, es decir, donde realmente sea seguro que esas uñas se van a un lugar que nadie las va a pisar, o tirarlas en la pileta del baño, es decir, adentro de donde el agua va hacia el caño hacia abajo, es decir, no en la pileta cerca del piso. Tener mucho cuidado. Luego de cortarse las uñas, tratar, aunque uno no ve uñas, tratar de barrer. Es muy importante si algo se cayó, una uña se cayó.
moverla del lugar donde se cayó, barrerla, tirarla al inodoro otra vez. Es decir, es muy importante las uñas, tirarlas a un lugar donde seguro nadie las va a pisar. El inodoro es un lugar excelente porque las aguas caen y seguramente nadie va a pisar estas uñas. Por ejemplo, explican nuestros sabios que es muy peligroso para una mujer embarazada pisar uñas que cayeron en el suelo. Aquí hay grandes secretos. Lo que estoy diciendo aquí, estoy diciendo básicamente costumbres y aspectos muy sencillos de entender. No estoy yendo a los secretos, pero sí a qué sí hacer, como dijimos, empezar con la izquierda, luego con la derecha, no en el orden, tirarlas a un lugar donde nadie las puede pisar como un inodoro o una pileta en el baño. Es decir, esto es qué hacer. Y qué no hacer, como dijimos, no hacer es tirarlas en el piso donde alguien pueda posteriormente pisarlas. Básicamente es algo muy importante. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Esto es algo que está escrito en nuestras escrituras, con un tema muy, muy, muy específico que es las uñas, cómo cortarse las uñas, cómo honrar al Shabbat, es decir, cómo, por ejemplo, ¿qué hacemos los judíos? Dijimos, vamos al baño de inmersión, que es como una pequeña piscina con aguas naturales, nos bañamos con agua caliente, nos cortamos las uñas, nos vestimos con vestimentas adecuadas, honorables para recibir el Shabbat, el sábado, que es como la novia a nivel metafórico, es como el Shabbat es como el novio y el Polo Israel es como el novio y Shabbat es como la novia. Nosotros cantamos Lejado Di, una canción famosa en la sinagoga del Polo Israel. Lejado Di likrat kala penei Shabbat nekabela. Decimos Lejado Di likrat kala, que el novio vaya a recibir a la novia. Penei Shabbat, el rostro de Shabbat, nekabela, recibimos. Es decir, el Polo Israel es como el novio, Shabbat, el sábado es como la novia. Hay como un encuentro cada semana entre el Polo Israel y el Shabbat. Aquí también hay secretos muy impresionantes. Shamor bezachor bedibur echad ki la 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 shem echad ushmo echad leshem uletiferet belitila lelechadoidi likrat kala penei Shabbat nekabela. Y la canción sigue, es una canción del recibimiento del Shabbat. Esto entre paréntesis. Ahora, como te decía antes, ¿por qué te cuento esto? Porque hay que saber que en las fuentes judías hay muchísimas leyes que a veces no se entienden a nivel del raciocinio humano. Es decir, uno puede decir, bueno, cortarme las uñas, ¿qué? Secar en el piso, en el inodoro, en la pileta, ¿qué importancia tiene? Bueno, aquí, si solamente entiendes lo que te voy a decir ahora, esto te puede cambiar la vida a 180 grados para tu bien. Te puede dar bendición, éxito si Dios quiere. Solo bendiciones dulces. Escucha lo que te voy a decir ahora, esto es impresionante. Hay que saber que en cada ley del pueblo de Israel, que es la Torá, se esconde la voluntad de Dios. Y esto es impresionante. Nosotros los judíos sabemos, judíos y judías sabemos que en el momento que nosotros cumplimos un precepto, cumplimos la voluntad de Dios en este mundo. La Torá es la voluntad de Dios en el mundo en el que vivimos. No es alguien, un sabio, muy sabio, que buscó qué hacer para tal tema. Obviamente no, hay que saber que nuestra Torá es una Torá intacta, entregada del monte Sinaí, de rabino a alumno hasta hoy a la eternidad, es decir, entregada por Dios al todo el pueblo de Israel y que nos lleva nuestros días hacia la eternidad. Por lo tanto, es esencial saber que cada costumbre, cada ley obviamente, cada decreto de la Torá, siempre hay y se esconde la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando la persona vive así, vive tranquila, porque vive sabiendo que hace la voluntad de Dios. Es decir, es muy importante que sepas que la Torá, como dijimos, fue entregada en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, no recibió la Torá de repente, como algo salido de contexto, para nada. Hay que saber que el mismo Dios que se le reveló
a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, que son nuestros patriarcas. Es el mismo Dios que se le reveló a Moisés, el mismo Dios que se reveló en Egipto, el mismo Dios que hizo las 10 plagas, el mismo Dios que los egipcios, el mundo entero, obviamente el pueblo de Israel vivenciamos lo que fueron las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo, los milagros impresionantes, las nubes de gloria, el pilar de fuego que nos abrazaba, 40 años al desierto. Cuando Dios nos dio la Torá, éramos como 3 millones de personas que escuchamos los primeros 2 mandamientos de Dios, la voz de Dios. Roíme Tacolot está escrito, vimos las voces, vimos, no solamente escuchamos, sino vimos las letras en hebreo, en el cielo. Dicen nuestros sabios que en cada mandamiento nuestras almas salían del cuerpo, volvían al cuerpo, era una escena metafísica espiritual de una magnitud que es imposible de entender. La persona más sencilla vivenció en esa época, cuando se abrió el mar Rojo, lo que posteriormente profetas que trabajaron una vida para purificar su alma, para llegar a niveles de profecía, no lograron ver en el futuro. Es decir, piensa, la persona que era una esclava hace unos días, era alguien muy sencillo, que quizás no sabía leer y escribir, que vio profecía increíble. Hay que saber que el mismo Dios, como dijimos, que se reveló a Abraham, Isaac, Jacob, se reveló en Egipto, a la salida de Egipto, en el monte Sinaí, más de 3 millones de personas, vimos todo eso. Es el mismo Dios que nos revela en cada ley, en cada costumbre judía, su voluntad. Está escrito así. El primer mandamiento, lo digo en hebreo, lo traduzco, dice así. Escucha muy atentamente. Anoji Adonai Eloheja, asher otzetija me'eretz Mitzrayim mi beit avadim. Dice así. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Es decir, es así. Primero es, Dios se revela a cada persona. Anoji Hashem Elokeja. Elokeja es tu Dios, no Elokeihem. Elokeihem es vuestro Dios. Obviamente es nuestro Dios. Pero hay que saber que en los mandamientos Dios le habla a cada persona. Es un mensaje individual, personal. Es como piensa, alguien que tú amas te escribe a ti, no le escribe a tu país. Te escribe a ti. Está escrito en la Torá, a ti, Elokeja, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Es decir, es un mensaje personal. Cada judío, ahí estuvimos las 600.000 almas madres del pueblo de Israel. Éramos como 3 millones de personas, pero a nivel de almas madre, y explican nuestros sabios que estaban las 600.000 almas madre, que de estas 600.000 almas madre, para toda la eternidad son todas las almas diversificadas para todas las generaciones del pueblo de Israel. Son también secretos muy, muy impresionantes, pero lo digo en forma muy sucinta, muy resumida. Es decir, cada judío y judía que nace y nacerá, es parte de estas 600.000 almas madres. Obviamente salimos del primer hombre, Adán Arishon, Adán y Javá, Adán y Eva, obviamente de aquí. Todo después nuestros patriarcas, Noé, obviamente todas las generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Belea, son nuestros patriarcas, nuestras matriarcas. Básicamente Jacob es el padre del pueblo de Israel, es decir, nuestros bisabuelos Abraham, abuelo es Isaac, nuestro padre es Jacob, de Jacob 12 tribus diversificadas en lo que es hoy el pueblo de Israel para la eternidad. Cuando se llama los hijos de Israel, en hebreo se dice Bnei Israel, los hijos de Israel somos los hijos de Jacob, es decir, Dios le cambió a Jacob el nombre a Israel. Quizás conocen la historia bíblica del ángel, básicamente se le revela a Jacob y le dice que Dios, le dio mis palabras, que Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Por lo tanto, las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, son todas las tribus de Israel, del pueblo de Israel, que somos el pueblo de Israel de hoy. Eso entre paréntesis. Ahora, continuamos. Por lo tanto, hay que saber que cada ley, cada decreto, cada precepto, cada mitzvah en hebreo, cada precepto es la voluntad de Dios. Ahora, muy importante saber que en la palabra Anojí, que es la primera palabra del primer mandamiento, se esconde un secreto impresionante. Explican nuestros sabios que Anojí es una sigla. Anojí sería yo. La traducción literal sería yo. Es decir, yo soy tu Dios, dice Dios.
Yo soy tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ahora, Anojí esconde una sigla que es en arameo, no en hebreo, es arameo antiguo, es Ana, Nafshi, Ktavit, Veyahavit. Dice, yo, mi alma, la escribí y la entregué. 4 palabras. Ana, Nafshi, Ktavit, Veyahavit. Yo, mi alma, la escribí y la entregué. ¿Qué significa? Dios aquí dice un mensaje impresionante. Dice, yo, con la entrega de la Torá que les estoy dando en este momento, básicamente les estoy entregando a nivel metafórico mi alma. Básicamente, cuando uno estudia la Torá, se vincula con Dios a nivel muy profundo. Muy profundo. Es como alguien que tú amas, que te dice lo que él ama y lo que él odia. Lo que él ama y lo que él detesta. Así es la Torá. La Torá básicamente es, obviamente hay historias, que las historias hay, como dijimos, Pardés, Pshat, Remes, Drash, Sod, están los 4 niveles de la Torá, lo más sencillo, lo más insinuado, lo más oculto y la Kabbalah lo más oculto. Es decir, en cada versículo de la Torá se esconde la voluntad de Dios en diferentes niveles de profundidad, de secretos. Y así como con las uñas, lo mismo. Hay cómo cortarnos las uñas, probablemente en eso se esconde la voluntad de Dios. Cómo sí cortarse las uñas, cómo no cortarse las uñas, dónde sí tirar las uñas, dónde no tirar las uñas. Es decir, este es un ejemplo para enseñarles que cada precepto de la Torá, mitzvah es en hebreo precepto. Mitzvah tiene la misma raíz que tzevet. Tzevet es equipo. Por ejemplo, el tzevet de un trabajo, el equipo de trabajo. Tzavta también es unión. Tzevet es equipo. Tzavta, tzevet. Tzivuy es orden. La misma raíz. Mitzvah, tzivuy, tzavta, tzevet. La misma raíz. Es decir, cuando uno hace un precepto divino, hace la voluntad de Dios, básicamente lo une a Dios, es un equipo con Dios, lo hace socio con Dios. ¿Se entiende? Es decir, cuando tú, por ejemplo, el judío, explican nuestros sabios que nuestra vida debería estar enfocada a lo que dice la siguiente frase. En hebreo, luego lo traduzco, Bejol derajeja daeu. En todos tus caminos busca a Dios, persigue a Dios, conéctate con Dios. Lo digo en mis palabras en forma libre. En todos tus caminos, Bejol derajeja daeu. Tienes que conocer a Dios, buscar a Dios. Es decir, cuando uno se corta las uñas, por ejemplo, uno se vincula con Dios, porque en este momento, cuando uno se corta las uñas, uno está concentrado y orientado y vinculado a que yo en este momento, en el momento que me corto las uñas, estoy haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, a mi amado, a Dios, mi Creador, el Todopoderoso, que me ama y me da la Torá con todo su amor, yo también de mi lado, con todo mi amor, me corto las uñas como Dios quiere que yo me corte las uñas, y como Dios quiere que no me corte las uñas, y Dios quiere que donde sí tire las uñas, y donde Dios quiere que no tire las uñas. Y así cada precepto, cuando comemos, hacemos una bendición, comemos con la intención de ahora estoy comiendo para estar sano, comer comida sana, o comer en honor al Shabbat, o en la semana comida que me dé fuerza y me dé salud, para hacer la voluntad de Dios, alegrar a mi familia, alegrar a mi comunidad, alegrar al mundo entero, hacer la voluntad de Dios, dónde puedo ayudar, dónde puedo aportar, quién me necesita. Y ahora mi cuerpo y mi alma están fuertes, hago ejercicio. ¿Para qué? Para estar fuerte y con alegría para hacer la voluntad de Dios, para ayudar al que me necesite con fuerza. Es decir, salir del egocentrismo, de yo ahora como sano o hago ejercicio para estar fuerte, porque yo tengo que triunfar, porque yo no. Hay que cambiar el foco. Es, por supuesto que yo tengo que estar fuerte y alegre, pero no porque yo soy el centro del universo, que Dios me permita. Todo el foco es donde Dios me necesita en este momento, donde Dios me quiere a mí en este momento, dónde puedo ayudar, dónde puedo aportar. Es decir, esto es muy importante, cómo vincularse con Dios en cada uno de tus acciones, cada una de tus acciones. Y ahora hay algo muy importante que hay que entender. Mucha gente se siente con ansiedad, siente miedos, se siente perdida en la vida. ¿Por qué? Porque un gran origen de estos miedos es que la persona tiene amuletos o
tiene todo tipo de sus supersticiones. Así como yo dije lo de las uñas, esto está escrito en las Escrituras. Es decir, nuestra Torá es una Torá escrita y una Torá oral. Es decir, Dios, está escrito en la Torá la palabra Torot. Torot es Biblias, sería a nivel literal, en plural. Explican nuestros sabios por qué Torot, por qué Biblias, porque Dios le dio la Torá escrita a Moisés y al pueblo de Israel. Obviamente la Torá que nosotros conocemos, la Torá en hebreo escrita, en hebreo bíblico, la Torá del pueblo judío, la Torá nuestra. Y por otro lado le enseñó cómo entender a la Torá. Y le enseñó lo que se llama la Torá oral. La Torá oral, desde Moisés a nuestros días y a la eternidad, fue enseñada de rabino a alumno. Por ejemplo, el Rambam Maimónides, el gran Maimónides, Rabí Moshe, el hijo de Maimón, que básicamente hizo la introducción a la Mishnah. La Mishnah es el gran libro de la Torá oral, que básicamente está codificada en un momento de peligro del pueblo israelí en el exilio. Rabí Yehuda Nasi, Rabbeinu Akadosh, básicamente compiló lo que es la Mishnah, que es una compilación, una codificación de la Torá oral, porque estábamos en peligro por el exilio. Y básicamente el Rambam, en su introducción a la Mishnah, Rambam vivió hace más o menos 1000 años atrás, dice desde él hasta Moisés quién fue su rabino, el rabino de su rabino, así hacia atrás, hacia Moisés. Y de Rambam a hoy, de Maimónides a hoy, sabemos perfectamente la cadena. Por lo tanto, hay una cadena ininterrumpida que se sabe rabino alumno quién fue. Esa es la Torá oral, que la Torá oral y escrita van de la mano. Está prohibido que Dios nos permita a alguien que no crea en la Torá oral, es una prohibición total. Dios odia eso. Dios ama el judío y la judía que vivimos la Torá escrita por su lado, pero la Torá oral por otro lado. Y por lo tanto, lo que quería decir, muy importante, que la persona se tiene que alejar de todo tipo de supersticiones. Ponerse una cinta acá, o me dijo tal cosa, o básicamente, tu vínculo es con Dios. El segundo mandamiento es Lo ye Elohim ajerim al panay, es decir, no tendrás ídolos delante de mí. El mensaje es tú y Dios directo. No hay intermediarios, no estatuas, ni de madera ni de piedra, no personas vivas o muertas, no amuletos, no supersticiones. Es decir, hay que vivir según lo que Dios nos dice. ¿Y dónde sabemos cómo sé lo que Dios quiere de mí? Está escrito en la Torá. En la Torá escrita y obviamente siempre junto con la Torá oral, los que nuestros rabinos enseñan, rabinos ortodoxos del pueblo Israel nos enseñan, la Torá fiel, Torá escrita y Torá oral fiel a la voluntad de Dios, que tengamos el mérito de siempre vivir una vida de significado, hacer la voluntad de Dios con alegría y buen corazón. Éxitos y bendiciones.